Molina es profesora investigadora titular C de tiempo completo en el área de pensamiento sociológico en esta universidad. Es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, maestra y doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 2. Sus líneas de investigación son teoría sociológica, clásica y contemporánea, sociología e historia de la sociología en México, individualismos, imaginarios y representaciones sociales. Ha publicado diversos libros, entre los que destacan Individualismos, Imaginarios y Representaciones Sociales, junto con Rodríguez Medina, Pozas y desde luego Girola, un libro que además pienso que se va a convertir en una gran referencia, La teoría del actor red desde América Latina, es editado por el Colegio de México. También el libro Teorías y Metodologías, Indagaciones y Propuestas para el Estudio de Representaciones e Imaginarios Sociales, México-Colombia, editado por la UPAEP, la Universidad de Santiago de Cali, y desde luego cuenta con más de 60 artículos en revistas especializadas y capítulos del libro. Bueno, hay que decir que tiene un alto índice de citación, realmente es un referente en estos temas, es miembro del Comité Científico de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones Sociales, miembro del Comité Científico del Congreso Latinoamericano de Teoría Social y miembro de la Red Nacional de Investigación en Representaciones Sociales. Y hoy día está con nosotros para impartir esta importante conferencia. Sin más, le doy el uso de la voz y muchas gracias, Lidia, bienvenida. Gracias. ¿Sí se escucha? También, bueno, obviamente es un honor para mí estar hoy frente a ustedes, presentando un tema que me ha ocupado en los últimos años y que creo que puede ser de cierta relevancia en el horizonte epistémico de la sociología actualmente. Me refiero a la problemática en torno a los imaginarios y las representaciones sociales. En primer lugar, ¿a qué llamamos imaginarios y representaciones sociales? Ambos términos son utilizados frecuentemente en diversos ámbitos, no solo por parte de académicos y especialistas, y pueden hasta cierto punto considerarse nociones paraguas, en el sentido de que son a veces tan amplias que casi cualquier cosa puede cobijarse en ellas. Por eso creo que una explicitación y acotación conceptual son necesarias para hablar de imaginarios y representaciones sociales en el marco de la disciplina. ¿Qué son entonces los imaginarios y las representaciones sociales y cómo accedemos a ellos? Los imaginarios sociales, así en plural, son esquemas de interpretación de la realidad que los seres humanos hemos ido conformando a través de los múltiples procesos de socialización a los que nos hemos visto expuestos a lo largo de la vida por formar parte de grupos sociales en una sociedad determinada. Son los imaginarios, por lo tanto, construcciones sociales intersubjetivas, no reflexivas, ni fácilmente detectables con respecto a las más variadas dimensiones y objetos del mundo al que pertenecemos. Lo peculiar de los imaginarios es que son construcciones sociales simbólicas dinámicas, cambiantes, fundamentan la visión que diferentes grupos en cada sociedad tienen de su propia vida y de las relaciones sociales y materiales que la conforman. Permiten entender o explicar el mundo en el que vivimos o partes de él que conforman nuestras expectativas y nos dan alicientes para actuar. Reitero entonces que los imaginarios sociales son constructos simbólicos abstractos, mentales, pero no solo mentales, epocales, o sea que dependen, cambian de cada época, que operan como esquemas y marcos de significación de la realidad. Son un cúmulo de conceptos, imágenes mentales, prejuicios e interpretaciones que hacen inteligible el mundo en un momento y lugar determinados y definen la manera de relacionarnos y las expectativas mutuas y con respecto a la sociedad en su conjunto. Pueden ser motores para la acción, legitimadores o contestatarios del orden social vigente. Pueden operar como instrumentos cognitivos frente al mundo,
también como utopías en el sentido de plantear un mundo mejor, brindan una identidad común a aquellos que los comparten, son construidos socialmente a través de las prácticas recurrentes de los actores, aunque estos lo hacen de una manera no reflexiva y a la vez construyen la realidad en la que esos actores conviven e interactúan. No hay que pensar en un único imaginario social homogéneo, sino que es más útil considerar que en cada sociedad y época coexisten imaginarios dominantes y subalternos, incluso contrapuestos, y que además para cada dimensión de la realidad, lo urbano, lo rural, lo científico, lo estético, lo religioso, lo tecnológico, el género, lo económico, existen imaginarios diferentes y múltiples. Todos, sin embargo, conectados para conformar una red simbólico-cultural social en una sociedad y época determinados. ¿Y las representaciones sociales qué son? Son tipificaciones o etiquetas que les ponemos a las personas, a las situaciones y a las cosas, surgidas del conjunto de conocimientos de sentido común y compartido por los miembros de una sociedad o un grupo en un momento determinado. Son estereotipos, son fórmulas convencionalmente aceptadas de referirse a algo o a alguien, que se expresan a través de maneras de hablar, de hacer, de gestos, de chistes, de imágenes, de discursos, incluso de artefactos y dispositivos tecnológicos. Un dibujo o un discurso, por ejemplo, son eso, un dibujo o palabras dichas, pero a la vez representan lo que en una sociedad y momentos dados se piensa habitualmente sobre una situación, algo o alguien. Las representaciones sociales son formas de conocimiento de sentido común, objetivadas, que se encuentran estrechamente relacionadas con las prácticas cotidianas y la acción social. Son co-construidas entre los sujetos y grupos que comparten un momento histórico y un espacio cultural determinado, y cuyas prácticas recurrentes consolidan una determinada idea y valoración del objeto de representación. A la vez, a través de las representaciones convencionales, se pueden detectar los supuestos subyacentes a esas expresiones o concreciones. Esos supuestos subyacentes o de trasfondo son los imaginarios sociales. Imaginarios y representaciones sociales son estratos ideacionales diferentes, pero complementarios, que sirven para explicar actitudes, afectos y valoraciones que las personas tienen hacia el mundo en el que viven. Por ejemplo, en Occidente, nuestro sistema de escritura latino está hecho para ser utilizado con la mano derecha. Es un ejemplo, una representación del imaginario occidental que privilegia lo diestro frente a lo siniestro. Y que la palabra diestro signifique también, en otra acepción, hábil, mientras que siniestro signifique también algo tenebroso o infausto, no es casual. Ser zurdo en una sociedad que privilegia a los que utilizan la mano derecha puede ser algo complicado. No sé si un zurdo intentó abrir una lata con un abridor de latas convencional, es imposible. Hasta no hace mucho, en las escuelas se forzaba a los niños zurdos a escribir con su mano menos apta. Afortunadamente, esa práctica se ha ido desechando, pero muchas de las herramientas y de los artefactos comunes en la vida cotidiana están hechos para ser utilizados con la mano derecha. Vale la pena señalar que las representaciones sociales no son solamente objetivaciones de la dimensión simbólica, sino que están conformadas por la incidencia de una multiplicidad de elementos diversos, materiales y culturales. Y quiero enfatizar, y esto quiero enfatizarlo realmente mucho, porque creo que la separación entre lo simbólico y lo material debe ser revisada. Un dibujo, una imagen cualquiera, un discurso, un mapa, un artefacto con un abridor de latas, son lo que son, o sea, objetos materiales.
y son también, al ser interpretados y dotados de significados diversos, representaciones de algo o de alguien, cambiantes según el momento, el lugar y quienes los estén usando. El dibujo de una esvástica, no sé si ya estás ahí, el dibujo de una esvástica es eso, es un dibujo en una hoja de papel o una pared o un trozo de tela o un pergamino. Y su significado es diferente según lo haga o lo mire un niño alemán de 1939 o un niño egipcio de 2500 a.C. o un niño hindú de 1350 después de Cristo. A la vez, por ejemplo, el significado asignado por un niño alemán en 1939 al dibujo de una esvástica no solo representa para él al Partido Nacional Socialista Alemán, los nazis, del cual el dibujo de la esvástica es una representación, sino que puede suponer también ideas acerca del destino de su patria, la pureza de una raza, etc. O sea, imaginarios no reflexivamente asumidos por el niño, sino presentes en su mente, ya sea por educación o por asimilación previas. Y la práctica rutinizada asociada a la contemplación del dibujo puede ser un saludo con el brazo extendido, o si el niño es un alemán judío y la esvástica está pintada en la puerta de su casa, salir corriendo. Por eso sostengo que la dilucidación del significado de una representación está directamente ligada con el aspecto material de la representación y su ubicación espaciotemporal, que debemos tener en cuenta al interpretar su significado en un momento y en un lugar determinados, y que esa dilucidación es lo que nos permite acceder al significado profundo, no reflexivo, socialmente producido, asimilado y compartido, o sea, a los esquemas de interpretación que denominamos imaginarios sociales. El punto de partida de cualquier investigación interesada en estos temas es, por lo general, una identificación y descripción de la representación que siempre es de algo o de alguien. Luego se establecen las conexiones y trayectorias de la representación y de allí pueden inferirse los imaginarios subyacentes. Pero también el investigador o observador puede haber identificado imaginarios relativos a lo que va a observar o está observando, y esto puede orientar su identificación de los signos, concreciones y aspectos de las acciones específicas objeto de su investigación. Podemos decir que la investigación siempre implica un camino de ida y vuelta entre representaciones e imaginarios. Representaciones e imaginarios son co-construidos y se nutren mutuamente. La distinción entre estos dos estratos ideacionales es importante, pero es fundamentalmente analítica, no debieran ser conceptos mutuamente excluyentes en el sentido de que el investigador o investigadora deban elegir entre uno u otro, sino que deberían ser consideradas como complementarias. Creo que es fundamental tener en cuenta la complementariedad de ambas nociones. Claro que el énfasis en una investigación concreta puede estar en imaginarios o en representaciones, pero es una distinción analítica, vuelvo a reiterar, porque es la realidad, en la realidad generalmente van juntos. ¿Por qué es importante estudiar a los imaginarios sociales? Porque por una parte son entidades intersubjetivas que dependen de la comunicación entre humanos y no de las creencias y sentimientos de uno o más individuos humanos. Por otra parte, son capaces de articular múltiples dimensiones de lo real y son producto de múltiples agentes, actores, actantes, y son actantes ellos mismos. Finalmente, porque se transforman en y nutren instituciones como el Estado, la Iglesia, las clases sociales, la ciencia, el dinero, las relaciones amorosas. Y son a la vez instituidos por ellas, también porque alientan corrientes de opinión pública y movimientos sociales. Una pregunta frecuente es si los imaginarios son lo mismo que las mentalidades o las ideologías. Yo creo que no. Las mentalidades pueden ser concebidas en su acepción más común y aceptada como sinónimo o con contenido similar a las cosmovisiones de época, conceptualizaciones e
ideaciones comunes a los miembros de una sociedad en un determinado momento de su historia, que definen lo que piensan de su mundo y caracterizan un estilo de vida. Así, por ejemplo, la mentalidad medieval o la mentalidad ilustrada, que comprende el conjunto de los valores y visiones del mundo que caracterizan a una época y son de transformación lenta. Si las mentalidades tienen un carácter holístico, impregnante del conjunto de la sociedad, por ser propias de una época, al menos en su primera acepción, las ideologías se caracterizan por su parcialidad, su relación con intereses de grupo o partido, y al mismo tiempo tienen una conexión explícita con programas de acción. Las personas que las sostienen suelen hacer proselitismo, buscan imponer su visión de la sociedad e incluso pueden recurrir a métodos fraudulentos con tal de lograr sus objetivos. Voy ahora a la segunda parte de mi presentación, donde me pregunto acerca de la capacidad de los imaginarios y las representaciones sociales para influir en lo que hacemos. Y la pregunta es, ¿los imaginarios y las representaciones sociales tienen agencia? El tema de la agencia, entendida como la capacidad transformadora de la acción humana, ha estado presente en la sociología desde hace ya bastantes años. Fue Anthony Giddens quien en la década de los años 70 del siglo pasado desarrolló este tema y lo relacionó con el papel de las estructuras sociales, entendidas estas como la consecuencia de acciones regulares y repetidas por parte de los miembros de una sociedad, dinámicas y cambiantes que a la vez que constriñen la acción de los sujetos, le brindan recursos para actuar. O sea, Giddens cambió la noción de estructura hasta ese momento presente en la sociología. En la obra de Pierre Bourdieu, los términos agencia o agente se refieren a la capacidad de los individuos para actuar en el mundo de acuerdo con sus propias decisiones y elecciones, y no solo en función de las estructuras sociales existentes. En su libro La distinción, explora cómo las personas utilizan su agencia para construir su identidad social a través de sus elecciones culturales de consumo y estéticas. Las personas actúan de manera coherente y regular sin necesitar ser conscientes de o reflexionar con respecto a sus decisiones y comportamientos. Ahí radica la relación entre agencia y estructura en el controversial concepto bourdiano de hábitus. En los últimos años, varios investigadores han estudiado y profundizado en el tema de la agencia, ya que observaron que elementos no humanos, animales o artefactos, podían tener agencia, como los que podemos denominar objetos simbólicos, por ejemplo, ideologías, imaginarios, representaciones sociales, y también eventos de la naturaleza como terremotos o inundaciones. Quiero tratar de ahondar en las distintas formas de agencia. O sea, yo creo que no existe una única forma, sino que existen distintas formas de agencia. Entendida entonces como la capacidad de incidir, transformar, afectar de distintas maneras la realidad del mundo. El tema de la agencia, como mencioné antes, ha sido tratado tanto por Giddens como por Bourdieu, y también en investigaciones quizás menos conocidas en América Latina, como son los estudios sociales de la ciencia y el conocimiento, específicamente la obra de Bruno Latour, John Law, Anne-Marie Moll y Karen Knorr-Cetina, cuyos aportes al estudio de los imaginarios y las representaciones sociales, aunque no reconocidos del todo por ellos, han influido de manera sustantiva en las ideas de diversos autores con respecto a la agencia, y obviamente también han influido en mí. También la teoría de las prácticas, entre cuyos autores más destacados encontramos a Theodor Szatzky y Andreas Reckwitz, quienes han abordado muy fructíferamente, según mi perspectiva, la noción de agencia. Si bien voy a centrarme en la capacidad de agencia de los imaginarios y representaciones sociales, poniendo varios ejemplos al respecto, también quiero enfocarme en la agencia de distintos elementos o entes. Digo entes porque no encuentro una forma más adecuada de denominarlos, al menos por ahora,
que siendo no humanos tienen una presencia significativa en el mundo. Tradicionalmente, la literatura sociológica ha asociado agencia con intencionalidad. Sin embargo, como la obra de Giddens mostró hace ya varias décadas y Robert Merton antes que él, la acción humana no siempre es intencional, o más bien, una cosa son las intenciones de la acción conscientemente llevada a cabo y otras son los efectos de acciones que, aún no siendo reflexiva o conscientemente buscados, resultaban de tales acciones. El ejemplo que siempre pongo para mis alumnos de licenciatura es que muchos vienen buscando un título universitario y consiguen pareja. El título, quién sabe. Y otros vienen buscando pareja y consiguen un título universitario y no pareja. De ahí la literatura que se ocupó de estudiar los efectos perversos o no buscados de la acción humana. Podemos decir entonces que la agencia, como capacidad transformadora de la acción sobre el mundo, de la acción humana sobre el mundo, puede ser intencional, tener un propósito buscado o no. Simplemente incidir en su entorno, ya sea este social o material, aún sin buscar hacerlo. En el ejemplo gidensiano acerca del hombre que se despierta de noche en su casa porque escucha un ruido, enciende la luz y con eso espanta al ladrón, que a su vez huye y es atropellado por un autobús. Lo pusiste ya. ¿Dónde está la agencia? ¿Qué tipo de agencia es? Obviamente, el hombre que se despierta y enciende la luz está actuando. No tiene el propósito de que el ladrón se asuste, huya y muera, pero ese es el resultado de su acción. El ladrón también está actuando, pero si ni uno ni otro tiene su intención morirse o la muerte. El chofer del autobús está actuando, pero no tiene la intención de atropellar a nadie. Podemos hablar entonces de una agencia no intencional que logra resultados inesperados, no deseados por los agentes participantes en el curso de la acción. De allí podemos deducir que reflexividad e intencionalidad pueden acompañar a la agencia, pero no son elementos consustanciales de ella. ¿Qué pasa con la capacidad de incidir, afectar a otros o al entorno por parte de entes no humanos? Cuando hablo de no humanos me refiero tanto a animales como artefactos, inteligencia artificial o fenómenos naturales. ¿Podemos llamar agencia a esa capacidad? Que los animales, los artefactos de diverso tipo, los fenómenos naturales afectan e inciden tanto en los procesos de interacción entre humanos como entre sí y en el entorno, y que son afectados por la acción humana es algo bastante evidente. Esto no quiere decir que a esos entes les atribuyamos propósitos, voluntad, intencionalidad o reflexividad, que son características plausiblemente presentes en algún grado en la acción humana, y mucho menos que les atribuyamos vida, salvo a los animales o a las plantas. Por ejemplo, nadie duda del gran impacto en nuestras vidas del virus del COVID-19. Decimos por economía expresiva que el virus quiere reproducirse, que nos ataca, que nos contagia sin importarle si el portador humano es un joven como ustedes o una viejecita como yo, que pueden morir al ser infectados. Pero en realidad los virus no se reproducen, no quieren nada, solo se replican. No hay voluntad, al menos que sepamos, por parte del virus de hacer o no hacer otra cosa que replicarse. Y aunque cambie, mute y surjan nuevas cepas, y los mecanismos de tales cambios y transformaciones no estén claros todavía, al menos para el común de las gentes, esas mutaciones no implican una intencionalidad asesina del mentado virus. Que incide, que ha transformado nuestras vidas y nuestro entorno es clarísimo. ¿Es posible entonces hablar de agencia en el caso del virus? ¿O debemos restringir el uso del término agencia exclusivamente a los humanos? ¿Cómo deberíamos llamar entonces a la capacidad transformadora de entes no humanos? En el caso de los animales,
es bastante claro que aunque no existan las características de reflexividad e intencionalidad de la misma manera que en los seres humanos, sí existen propósitos, ya sea ligados a su instinto, el león macho que al derrotar al antiguo líder de la manada mata a los leoncitos, hijos del león viejo, e inmediatamente fecunda a las hembras para tener su propia camada. Todos los que son amantes de Animal Planet lo han visto a ese video, o a sus necesidades y hábitos relacionados con su convivencia y dependencia de sus amos humanos. Los perros que llevan la correa al humano con el que viven para indicarle que quieren o necesitan salir a pasear. Es una agencia con propósito, con intencionalidad, pero sin reflexividad. O sea, sabemos o creemos algunos que los animales piensan, pero cómo piensan todavía no está claro. ¿Qué sucede con los fenómenos naturales? Un terremoto, una inundación, un huracán, un deslizamiento de tierra, modifican el paisaje, transforman el entorno e incluso pueden afectar seriamente las vidas humanas. ¿Podemos hablar de agencia en esos casos? Agencia sin seres humanos como agentes transformadores, al menos inicialmente, porque la incidencia de huracanes, por ejemplo, puede tener una causa remota en el calentamiento global ocasionados por la depredación humana. Pregunto, ¿hablamos de agencia solo cuando los seres humanos son los agentes o podemos hablar de agencia solo cuando la incidencia se ejerce sobre humanos o podemos hablar de agencia cuando hay transformación, sea esta del tipo que sea? Más ejemplos. La inteligencia artificial está trastocando la forma de recabar información, incluso de escribir artículos científicos o trabajos de los estudiantes para aprobar una materia. La operación de artefactos domésticos, la forma de realizar operaciones en quirófano, etc. ¿Eso puede llamarse agencia o no? Ahora bien, si desarmamos la relación tradicional entre capacidad de transformación e intencionalidad, nos queda entonces una agencia intencional propia de humanos y una agencia no intencional, pero que logra transformar y que puede ser de humanos o de no humanos. Si desarmamos la relación entre capacidad de transformación y reflexividad, entonces nos queda una forma de agencia, no la única, que es propia de humanos, asumiendo que solo humanos son reflexivos y de ningún ser o ente más. Lo mismo, si pensamos que la agencia requiere de propósitos, que para el caso es similar a la intencionalidad, tanto humanos como animales pueden tener o no tener propósitos. Pero si hay propósitos, entonces es agencia de humanos o animales. Parece trabalenguas, ¿no? Pero bueno. Agencia como capacidad transformadora de la acción, y aquí habría que definir qué entendemos por acción, cosa no fácil. Quitándolo de acción humana, entonces los artefactos y los eventos de la naturaleza pueden tener agencia sin intencionalidad, sin propósitos, sin reflexividad, pero sí con capacidad de incidencia, incluso causal, aunque esto habría que profundizarlo más. ¿Y qué sucede con los imaginarios y las representaciones sociales? Obviamente tienen capacidad de incidir en el desarrollo de las interacciones de los humanos entre sí y con la naturaleza, y con los artefactos tecnológicos. Según sean en nuestra cultura los imaginarios sobre las mujeres y las representaciones que se tengan acerca de ellas, es cómo se las va a tratar. Si los imaginarios de género prevalecientes en nuestra cultura sostienen que las mujeres no son buenas para las matemáticas y las ciencias en general, que son por definición incapaces y que mejor se dediquen a las labores domésticas, como muchos de los insultos a las mujeres en el tráfico, no sé a ustedes, pero a mí me lo han dicho, vete a lavar los trastes, o la discriminación en cuanto al empleo, pueden observarse en algunos ambientes, entonces el trato cotidiano va a verse afectado por esos imaginarios de género. Las representaciones e imaginarios acerca del lugar hacia el que orientan su migración inciden fuertemente en las expectativas y las emociones de las gentes que deciden abandonar sus lugares de origen. Para analizar los fenómenos migratorios,
No es suficiente con detectar las causas que los originan, las causas inmediatas que los originan, falta de trabajo, crisis económicas o ambientales, persecución política o por parte de la delincuencia. También es necesario dimensionar el papel de las representaciones e imaginarios que motivan a las gentes a viajar. Esto se puede observar no solo en los migrantes del África subsahariana hacia Europa, o en los que afrontan los riesgos en sus trayectos desde América Central, pasando por México hacia su destino soñado, imaginado, representado en los Estados Unidos. También en los españoles perseguidos por Franco por ser republicanos, cuando abandonaron España y viajaron ilusionados hacia México como tierra de promisión y abundancia a finales de la década de los años 30 del siglo pasado. Y en todos los grandes movimientos de traslación de humanos a lo largo de la historia. Los imaginarios y representaciones sociales son esquemas interpretativos, son distintos estratos ideacionales, reitero, construidos socialmente, que están en las mentes individuales y que en forma de creencias, idealizaciones y prejuicios nos orientan y guían en nuestra relación con el mundo. Tienen un impacto, influencian e inciden en los procesos de interacción, sean imaginarios instituidos o instituyentes en la terminología de Castoriadis, atávicos, universales o nucleares en la terminología propuesta por Ignacio Rifo Pavón, o propios de una determinada época, lugar o sociedad, los imaginarios que tienen los migrantes, los imaginarios acerca de la blanquitud, de lo que significa ser moreno en México, etc. Todo esto conforma nuestra visión de la realidad. Pueden influir en la toma de decisiones, del lugar donde vivir, de cómo tratarnos entre nosotros. Tienen, por lo tanto, en relación con los humanos, un papel fundamental, ya que moldean nuestras percepciones de la realidad, configuran nuestros deseos y aspiraciones y forman parte, sobre todo, en su concreción en las representaciones sociales de la cotidiana forma de vivir. ¿Podemos decir que tienen agencia, entonces? Pueden construcciones simbólicas con referentes materiales, como son los imaginarios y representaciones sociales, tener la capacidad de afectar a y ser afectados y modificados a su vez por la acción humana, si pueden transformar, incidir e influir, y a la vez pueden ser propios de la especie y o epocales, entonces indudablemente tienen esa capacidad. Por lo tanto, si consideramos a la agencia básicamente como esa capacidad de incidir, afectar y transformar la realidad del mundo, podemos considerar que la agencia, con distintas características, puede ser algo no solo propio de humanos, sino también de entes simbólicos, como son los imaginarios y las representaciones sociales. Y ya que estamos, podemos considerar que otros seres, como los animales o los artefactos tecnológicos o las catástrofes naturales, como terremotos o inundaciones, la mal llamada inteligencia artificial, digo mal llamada porque ni es artificial ni es inteligencia, pero bueno, tienen esa capacidad de incidir y afectar y transformar. Si pensamos en los animales, como mencioné antes, los dueños de perros y gatos no dudarían en aceptar que sus animales tienen esa capacidad. Los artefactos tecnológicos han acompañado y conformado a las sociedades humanas prácticamente desde la prehistoria. No me refiero, por lo tanto, a los artefactos actuales socialmente, sino a todos los instrumentos creados por los humanos, como la rueda, la escritura, los telares o el arado. Como bien señalaba Castoriadis, no se puede separar el sistema tecnológico de una sociedad de lo que esa sociedad es. Lo tecnológico es y ha sido siempre parte constitutiva de las sociedades humanas. La dependencia humana de los artefactos tecnológicos no ha hecho sino aumentar con el paso del tiempo. Claro, los artefactos, los conocimientos y las instituciones e intereses alrededor de lo tecnológico han incidido profundamente en la forma de vida de los humanos, de tal manera que es imposible para nosotros actualmente pensar en no contar con un teléfono celular móvil,
No tener un aparato con el que hacernos un café por las mañanas, sea lo que sea, ¿no? Una cafetera francesa, un jarrito de peltre, un jarrito de aluminio, lo que sea. O no tener un medio para trasladarnos a nuestros trabajos. Bicicleta, automóvil, autobús, metro, patineta, lo que quieran. Nuestra dependencia de lo tecnológico es casi total y universal, incluso para tribus aisladas del Amazonas que dependen de sus arcos y flechas y de sus conocimientos ancestrales acerca de cómo usarlos y de sus prácticas medicinales con plantas y ungüentos transmitidas por la tradición oral, por ejemplo. Daniel Cabrera habla de la materialidad de la cultura, refiriéndose, entre otras cosas, a los instrumentos y artefactos propios de cada sociedad y época que condicionan e inciden en la vida de los grupos humanos y además influyen, modifican y transforman el entorno. ¿Y qué decir de las catástrofes naturales? Modifican e inciden no solo en el paisaje natural, sino en las vidas de pobladores, tránsito de especies, fauna y flora. Pueden forzar desplazamientos masivos, escasez de agua y alimentos, migraciones y violencia. Obviamente no tienen propósitos, intencionalidades ni reflexividad, pero causan cambios inmensos en su entorno. ¿Tienen agencia o no? La inteligencia artificial, ya sea la que alimenta y se alimenta en las redes sociales o en el chat GPT, con el que se pueden escribir desde artículos científicos, no originales, pero con fuentes verificables, hasta poemas, por lo general por ahora bastante cursis, pero que por la inmensa capacidad de procesamiento de datos con los que cuenta, pueden llegar a resolver problemas en muchísimo menos tiempo que una o varias mentes inteligentes humanas. Para los que les interesan estos temas, las últimas obras, por ejemplo, de Benjamin Labatut como Maniac, muestra cómo una computadora de ultimísima generación, inteligencia artificial de ultimísima generación, logra ganar no solo al ajedrez, sino incluso al campeón mundial de Go, que es un juego bastante más complicado, un juego oriental bastante más complicado que el ajedrez, y la máquina, no quiero calificar a la máquina logra ganarle, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial puede incidir, puede transformar, puede afectar, es afectada por el tipo de lenguaje con el que trabaja y por el tipo de datos que se le introduzcan. Claro, los datos se los introduce un programador humano, pero de cualquier manera, en la actualidad, muchas de estas máquinas pueden tener una cosa que no me animo a llamar pensamiento, pero por ahí va. Si una máquina nutrida con datos y usando un procedimiento lógico, un lenguaje específico con el que se la ha alimentado, puede llegar a tomar decisiones por sí misma, entre comillas, me niego por ahora a pensar que puede pensar por sí misma, ¿la máquina tiene agencia? En la inicial definición guidensiana, agencia significa capacidad transformadora de la acción humana. Sin embargo, mi propuesta es que retomemos el significado de la palabra acción que aparece en los diccionarios, el de la RAE, por ejemplo. Acción es una palabra que indica que una persona, un animal o una cosa material o inmaterial está haciendo algo, está actuando de manera voluntaria o involuntaria, de pensamiento, palabra u obra, lo que normalmente implica movimiento o cambio de estado de la situación y afecta o influye en una persona, animal o cosa. O efecto que causa un agente sobre algo. En ninguna de las dos definiciones se circunscribe o limita la acción a un agente humano. De hecho, los ejemplos que se proponen son la acción de la erosión sobre las piedras o la acción de un fármaco. La erosión causada por un agente natural o el efecto de la epidemia de opiáceos, sobre todo el fentanilo en la población de Estados Unidos, donde se unen las acciones de los narcotraficantes con la acción-efecto de las drogas en sí, son claras muestras de que la acción puede ser producto de agentes naturales o de la combinación de los agentes humanos y naturales o artificiales, pero en todos los casos la agencia puede estar centrada en un solo factor
o ser ejercida por una red o combinaciones de agentes o actantes de diverso tipo. Si también quisiéramos hablar de la capacidad de una persona en tanto actor, agente o actante de incidir, afectar y ser afectada, entonces también tendríamos que aclarar que tener la capacidad no se refiere a la voluntad, la intencionalidad o el poder actuar, sino tan solo a la posibilidad de una acción, de que una acción ejerza un poder de transformación. En este caso, las definiciones habituales no ayudan a definir con precisión el término, porque casi siempre lo refieren a sujetos humanos, en tanto puedan tener recursos, aptitudes y competencias. Pero creo que pensar a la capacidad transformadora solo como atributo humano es incorrecto, porque como espero haber mostrado con los ejemplos que antes puse, entes no humanos, en tanto agentes, tienen la capacidad, sea del tipo que sea, intencional, no intencional, reflexiva, no reflexiva, instintiva, meteorológica, geológica, biológica, etcétera, en el sentido de constituir una causa eficiente de generar cambios y transformaciones. Podemos, por lo tanto, tomar la decisión de hablar agencia solo en el caso de que el agente actuante sea un humano y en el caso de que el ocasionante del cambio y la afectación no sea un ser humano, llamar a esa capacidad de transformación y afectación de otra manera. Y podríamos proponer un término para eso, yo no lo tengo todavía. O podemos hablar de distintas formas de agencia, de seres humanos y o no humanos indistintamente, y quedarnos con el término agencia para referirnos a la capacidad de todos esos seres o entes de incidir, transformar y afectar la realidad del mundo. A todos esos seres con capacidad de agencia los podemos llamar agentes o actantes en la terminología de la teoría del actor red. Mi propia posición es esta última, ya que creo que sería más correcto hablar de distintas formas de agencia con sustento diferente, con o sin intencionalidad, con o sin reflexividad, pero reconociendo la incidencia en algunos casos muy fuerte que entes no humanos tienen en la conformación del mundo en el que vivimos. Sintetizando, los imaginarios y representaciones sociales tienen agencia, inciden en el desarrollo de los procesos de interacción. Lo social y lo material se co-construyen mutuamente, así que las representaciones expresadas objetualmente en un abrelatas, una imagen, un discurso o un chiste sexista derivan de prejuicios, imágenes mentales y estructuras de interpretación a las que llamamos imaginarios. Y estos últimos, a su vez, generan, modifican e influyen en los procedimientos para abrir un envase, mostrar fotos de mascotas, el discurso de campaña de un candidato o el acoso o discriminación a una persona. Propongo, por lo tanto, incluir como agentes a los imaginarios y las representaciones sociales y reconocer el papel tanto de las estructuras simbólicas como de la materialidad en la conformación de la cultura. Y para terminar, porque ya los estoy aburriendo un poco, ¿cómo podemos abordar el estudio de los imaginarios y representaciones sociales? Obviamente a partir de discursos, de imágenes, de expresiones verbales, series de televisión, películas, mensajes, memes en las redes sociales. Pero también, y esto me interesa remarcarlo, a través de las prácticas cotidianas de las personas. Si bien el enfoque predominante en el estudio de los imaginarios sociales ha sido el fenomenológico, con su énfasis en los aspectos simbólicos y subjetivos del mundo social, y el campo de las representaciones sociales, la disciplina que principalmente las ha estudiado es la psicología social, creo que debemos abrir nuestra mirada, debemos abrir nuestra mirada a ciertas perspectivas teóricas actuales que permitirían enriquecer no solo nuestra perspectiva, sino brindar elementos para la metodología de nuestras investigaciones. He escrito sobre una de ellas, la teoría del actor red, en reiteradas ocasiones, tanto en artículos
como en el libro que ya se mencionó, que salió en 2022. Ahora quiero enfatizar el papel que otra de esas teorías puede tener para trabajar con imaginarios y representaciones sociales. Me refiero a la teoría de las prácticas. Andreas Reckwitz dice que una práctica social es una actividad encuerpada, o sea, llevada adelante por cuerpos-mentes que se desarrolla junto con una forma socialmente estandarizada de interpretar, comprender, conocer. Implica, por lo tanto, formas de hacer, de hablar y de pensar, organizadas de manera típica, que incluyen sobre todo conocimientos prácticos, normas y estructuras afectivas. Las prácticas sociales suponen tipificaciones en el sentido que le da el término Alfred Schutz, y eso es lo que hace que las personas puedan interpretar, comprender y manejarse en el mundo. Reckwitz señala que las prácticas sociales son rutinas de movimiento corporal, de entendimiento y de querer, de usar cosas, interconectados en una práctica. Y agrega, y aquí debo agradecer a Juan Ferrari, aquí presente, que me dio un artículo magnífico escrito por él, que no sé si ya se publicó, Juan, o está por publicarse. Ah, bueno. Reckwitz dice, una práctica es un tipo rutinizado de conducta que consiste en varios elementos interconectados unos con otros. Formas de actividades corporales, formas de actividades mentales, cosas y sus usos, un conocimiento de respaldo en forma de entendimiento, know-how, estados de emoción y conocimiento motivacional. Una práctica social es entonces un conjunto de actividades, comportamientos, gestos, realizados habitualmente de manera rutinaria, siguiendo patrones de movimiento, reglas acerca de cómo hacer las cosas que involucran al cuerpo, las maneras de comer y de cocinar, de celebrar una boda formal, de asistir a una conferencia como esta o a un concierto. Todos ustedes se sentaron allá, nadie se subió para aquí, ¿verdad? Yo no me senté allá, me senté aquí, tengo un micrófono, les hablo, me miran, se aburren, etcétera. Son prácticas habituales. Son prácticas rutinizadas que implican ideas e imágenes acerca de cómo deben hacerse las cosas, o sea, de cómo en una sociedad, grupo y épocas determinados se considera apropiado hacerlas. Por lo tanto, involucran representaciones e imaginarios, esquemas cognitivos e interpretativos aprendidos y aprehendidos socialmente acerca de lo que es correcto y lo que no es. Haceres y decires que pueden ser conceptualizados solo como competencias o habilidades mentales o secuencias de signos, sino que son actividades, además son actividades regulares del cuerpo. Estas son necesariamente acompañadas por formas típicas de entendimiento y conocimiento que existen principalmente cuando se manifiestan en el comportamiento corporal. La teoría de las prácticas avanza un poco más allá de la perspectiva fenomenológica, que plantea que los actos mentales de cada conciencia subjetiva dotan de significado a los objetos, agentes humanos, objetos no vivos, entidades abstractas, al referirse a ellos intencionalmente. Para la sociología fenomenológica, lo que importa son los sistemas de significados concebidos como tipificaciones, como etiquetas que uno le pone a las cosas, empleados por la conciencia para ordenar los objetos de una cierta manera, cuya matriz es el acervo común de significados de cada sociedad y época, y que los hacen aparecer como reales para el sujeto. Según Schutz, los objetos materiales son interpretados como productos de sistemas de tipificación que los ordenan y los anclan según categorías de tiempo y espacio. De alguna manera, esto lleva a suponer que las categorías mentales son la fuente del orden social, pero nos llevaría a una especie de mentalismo subjetivista, ya que además supone la distinción asimétrica entre sujeto y objeto, un sujeto cognoscente y manipulador y objetos a ser conocidos y manipulados por el sujeto. Esto lo dice Reckwitz. La fenomenología de raigambre heideggeriana y husserliana, trasladada a la sociología de Alfred Schutz, contribuyó enormemente a la comprensión del mundo de la vida cotidiana,
Al plantear la idea de la existencia de lo prediscursivo, el mundo es siempre un mundo preexistente y preinterpretado para cada ser humano que viene al mundo. Y al postular que no solo las entidades sociales y culturales, sino también las entidades materiales, obtienen su significado y significancia a través de esquemas interpretativos construidos socialmente y cambiantes a lo largo del tiempo. Pero su falencia ha sido pensar que la acción humana puede reducirse a la intersubjetividad, que el orden social es el producto de órdenes simbólicos y que el cambio social es sinónimo de cambio en los códigos culturales. La teoría de las prácticas propone concebir a lo material y a lo social como íntimamente ligados y co-construidos. Las actividades humanas con las cosas no son un epifenómeno nada más. El cambio social implica, para esta teoría, tomar en cuenta los cambios en los artefactos y el mundo material en general, al par que los significados simbólicos que asignamos al mundo y las acciones y prácticas recurrentes. Si uno ve cómo cocinan nuestras abuelas, puede entender qué es lo que se representa a ella de que es un buen mole. Y la representación que ella pueda tener acerca de lo que es un buen mole tiene que ver con imaginarios acerca de disfrute, placer, comida saludable, familia, etc. O sea, todo eso está interconectado. No podemos desconectar lo material de la representación y del imaginario. Desde la teoría del actor red y la teoría de las prácticas, la teoría de los imaginarios y las representaciones sociales debiera incluir lo material y las prácticas rutinizadas como una manera de acceder a los esquemas interpretativos que guían nuestras actividades en el mundo. Debiera considerar las redes heterogéneas y cambiantes en las cuales dichas prácticas y todos los procesos sociales se producen, y por lo tanto modificar radicalmente la habitual concepción acerca del contexto. Y repensar también la noción de agencia, como la capacidad de transformar, incidir y afectar a los participantes en las redes e interconexiones múltiples y complejas que conforman al mundo. En determinado momento, la agencia puede ser ejercida por seres humanos, pero en otro momento puede ser fundamental la agencia ejercida por entes no humanos, un animal, un artefacto, un fenómeno natural. La intencionalidad, entendida en términos de Husserl, como la capacidad de enfocar la atención en un objeto o ente sobre el cual se ejerce la agencia, es típicamente humana, ya sea reflexiva o no, pero la capacidad de transformar, incidir y afectar puede ser de cualquier actante, e incluso del conjunto de elementos de una red, no de uno solo aislado. De allí que se pueda pensar en distintas formas de agencia, no solo de seres humanos. La posibilidad de articular diferentes enfoques teóricos para el estudio de los imaginarios y representaciones sociales redundaría, sin riesgo de inconmensurabilidades, en una visión enriquecida, ampliada y complejizada de nuestro objeto de estudio. Les agradezco infinitamente su paciencia para escucharme.